Momento de recibir a nuestra invitada, nos acompaña Norma Medina. Ella es directora de producción técnica del INE. Norma, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buen día, muchísimas gracias por la invitación. Bien, Norma está trayendo para compartir con nosotros datos relacionados a ocupación laboral, datos que corresponden, me decía recién, al segundo trimestre del año, ¿es así? Así es, estos datos nosotros publicamos trimestralmente. Tenemos una encuesta permanente de hogares continua que todo el año estamos en campo. Y esa encuesta sirve para investigar indicadores del mercado laboral y otros indicadores socioeconómicos. Trimestralmente publicamos datos de empleo y anualmente todo lo que corresponda a pobreza y otras medidas de bienestar. Sí, y actualmente, ¿cuál es el nivel o cuál es la situación del empleo en Paraguay? ¿Qué arrojan los datos del segundo trimestre? Los resultados de este segundo trimestre hay que compararlos con el mismo periodo del año anterior, 2024. Sí. Y en ese sentido vemos indicadores muy positivos, iniciando luego con la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es un conjunto de personas que están trabajando en el momento de la entrevista, haciendo alguna actividad económica para generar ingresos, por lo menos una hora en una semana. Y el otro grupo que conforma la fuerza de trabajo son los desocupados, son los que están buscando activamente trabajo como para insertarse en el mercado laboral. Y la fuerza de trabajo tuvo un incremento importante al comparar 2025 con 2024. En términos absolutos fueron alrededor de 124.000 personas que se sumaron al grupo de personas en la fuerza de trabajo. Y vemos que no se sumaron por los desocupados, porque a veces también una noticia positiva por la fuerza de trabajo puede que no sea de los que consiguieron trabajo, sino puede ser que sean los desocupados que se están sumando. Y en este caso lo que vimos con estos resultados fue que el incremento de la fuerza de trabajo es precisamente por el incremento de la mano de obra ocupada. El incremento en ese grupo es de más de 120.000 personas. Y en contrapartida, los desocupados bajaron en alrededor de 42.000 personas. Entonces, eso hace un incremento neto de la fuerza de trabajo de más de 80.000 personas. Ahora, también ustedes siempre hacen un trabajo de desglose, por llamarlo de alguna manera, tal vez no es el término técnico, pero siempre mencionan también aquellas personas que están plenamente ocupadas, aquellas personas que están como subocupadas o aquellas que están temporalmente ocupadas. Sí, de hecho que se puede caracterizar a esta población generalmente cuando se ve indicadores más agregados, se mira la ocupación, se mira la desocupación y la subocupación. La subocupación es un subconjunto de la ocupación. Y lo que se analiza ahí, si estas personas están trabajando la cantidad de horas que tienen disponibles para trabajar y tienen tiempo y además quieren sumar más horas a su trabajo. Ese también es un indicador que fue bajando y ahora en relación al trimestre del año pasado tenemos casi un empate técnico. Si bien en términos absolutos hay un pequeño incremento de alrededor de 7.000 personas creo, pero como estos datos provienen de una muestra, entonces tienen un error muestral. Y para poder comparar si hubo un crecimiento o no, hay que generar sus errores. Y lo que vimos es que el incremento no fue significativo, prácticamente podemos estar hablando de un mantenimiento de esa cifra dentro de la ocupación al comparar 25 con el año 24. Eso quiere decir que ocupan más del tiempo que tienen ya disponible para trabajar, es decir, trabajan más horas. Trabajan menos horas. Menos horas. Están trabajando pocas horas y dicen yo tengo más horas disponibles para trabajar y no estoy consiguiendo sumar horas de trabajo. Por ejemplo, puede ser una peluquera que está disponible mañana y tarde, pero solo consigue trabajar de tarde. Entonces no logra cumplir la cantidad de horas de su expectativa para poder trabajar. Se lo llama también internacionalmente subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo. Ahora, y en relación a aquellas personas que consiguen trabajos temporales, ¿ustedes también tienen o manejan esos datos?
Sí, hay muchísimas formas de mirar un indicador, una pregunta que formulamos para captar eso es si es que tiene un contrato temporal o ya es un trabajo a largo tiempo. O también preguntamos si hace cuánto que está trabajando en esto, la antigüedad en la empresa. Hay muchísimas características que no solo es preguntar si trabaja o no, sino en qué trabaja, cuánto tiempo hace que trabaja, cuántas horas, tiene contrato, aporta a la seguridad social, cuánto gana, toda esa información de la mano de obra sí también contamos. Y como para caracterizar, el contrato temporal solo prácticamente se da en el sector público, casi en el sector privado no existe ese contrato temporal o contrato a largo tiempo, pero sí lo que vemos es que los asalariados, sobre todo los que están en relación de dependencia, tienen poco tiempo en la empresa, en promedio duran 8 a 9 años y están muy en consonancia con el tema de que a los 10 años de antigüedad como que se corta o se renegocia un contrato. Y solo en el sector público es donde se da mayor antigüedad de los funcionarios y no así en el sector privado. Ahora, ¿qué sectores impulsaron este cambio en el nivel de ocupación? Porque ustedes también dividen por sectores que de alguna manera están generando como mayor ocupación. Históricamente Paraguay siempre tuvo una mano de obra casi la mitad, un poco más de la mitad en el sector terciario. Ese sector terciario está compuesto por el comercio, hoteles, restaurantes y los servicios en general, sean servicios privados o públicos. Y en ese sector es donde se dio un incremento importante de la mano de obra ocupada y es significativo el cambio al comparar 2025 con 2026. Siempre lo que ocurre en ese sector como que cambia un poco el impacto y define el impacto de los indicadores del mercado laboral. Y ahí sí hubo un incremento de alrededor de 92.000 personas. Se dio principalmente en el sector de comercio al por menor o menor y también se nota el impacto de este programa Hambre Cero porque fue generalizado el tema de personas que están trabajando como cocineros, como delivery, como servicios de cocina. Que incluso, de alguna manera están incluidos en el servicio. Y están incluidos en ese sector y esto fue algo también que no se daba antes. Desde que apareció ese programa, el incremento se da tanto en varones como en mujeres. Antes el comercio era la mano de obra masculina siempre era el que definía, pero estamos viendo que también este programa, quizás de manera indirecta, está generando una igualdad de inserción en el mercado laboral de hombres y mujeres. Y de ese total que mencionaba también, ya que hace referencia al género, ¿se puede tener datos de hombres y mujeres en el total general que mencionó del trimestre? En este incremento del comercio, 50% hombres y 50% mujeres, y en términos de mano de obra en la fuerza de trabajo, también tenemos los números donde sí, efectivamente de 3.127.000 que están en la fuerza de trabajo, casi 1.700.000, 1.800.000 son hombres y 1.343.000 son mujeres. Las mujeres también se van insertando y como que van disminuyendo la brecha de participación en el mercado laboral con relación a los hombres. Mencionaba que el sector terciario es el destacado. ¿Cuáles son los otros sectores que le siguen, digamos? Porque muchas veces también en los datos aparece la construcción, que es un dinamizante también de la economía. Sí, los otros sectores son el sector primario, que está compuesto por el sector agrícola, agropecuario, y el secundario están las industrias y la construcción. Prácticamente en el peso, en toda la mano de obra, primero está el sector secundario y luego el sector agrícola. Y en ese sector secundario lo que vimos fue que en las industrias manufactureras sí se incrementaron. No así la construcción. La construcción prácticamente está manteniendo y... Tampoco pierde, digamos. Tampoco pierde. Evidente que también en este segundo trimestre de este año tuvimos una época de lluvias, entonces como se ve la mano de obra más micro, en la encuesta de hogares lo que medimos es mano de obra. Puede haber construcciones enormes, pero que no sean intensivas en mano de obra, no va a impactar. Todas estas construcciones que son intensivas en mano de obra son las que van a impactar y ahí vimos una igualdad, ni bajó ni subió. Y lo que sí vimos que
en el sector de construcción el trabajo formal creció, pero el trabajo informal disminuyó. Entonces eso generó y compensó el crecimiento y se da como una igualdad entre 2024 y 2025 en lo que corresponde al segundo trimestre. Y de ese total que mencionaba, justamente hablando de informalidad y formalidad, ¿qué niveles o qué datos manejan? Porque siempre hay que tener en cuenta también estos números. Son interesantes por lo que mencionaba antes, el contrato, la seguridad social, el tiempo de trabajo. Paraguay tiene una mano de obra informal muy alta en comparación a países de la región. Si sacamos el sector agropecuario, siempre calculamos al sector no agrícola. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario tiene un tratamiento distinto, Sí. pero estamos también nosotros viendo la forma de incorporarlos en el cálculo de la informalidad. Pero por ahora, al excluir a ese grupo, más del 64% de la mano de obra del Paraguay, más del 60% siempre históricamente fue informal. Pero estamos viendo señales también positivas de que eso también va bajando la informalidad y por tanto va creciendo la formalidad. Y eso cuando hablamos en qué sector se dio el incremento de la mano de obra ocupada, decíamos en el sector terciario. Sí. ¿Pero quiénes? ¿Independientes o dependientes? Y vimos que eran los dependientes, son los empleados los que están incrementándose. ¿Y qué tipo de empleados? ¿Formales o informales? Y vemos que son los formales. Entonces hay muchas señales muy positivas en ese sentido de que antes el crecimiento de la informalidad, prácticamente toda la mano de obra ocupada que crecía se daba en la informalidad. Ahora, en este segundo trimestre de 2025, vemos que la formalidad sube en mano de obra casi al mismo nivel que la informalidad, que eso no se estaba dando anteriormente. Igualmente sigue siendo muy alta la informalidad, más del 60%. Sigue siendo. Paraguay tiene, yo creo que un tema pendiente en la parte del mercado laboral es ese tema de la informalidad, porque es creciente, pero todavía en un nivel mínimo que no está cambiando los patrones. Eso también tiene mucha relación con la estructura de la situación en el empleo. Paraguay antes tenía 30% de su mano de obra ocupada en el sector dependiente y 70% era independiente. Ahora está pasando al revés, prácticamente 60 dependiente y 40 independiente. Entonces, al crecer la mano de obra dependiente también hay mayor probabilidad que crezca la formalidad. Ahora, eso es un patrón, lo que mencionaba recién, que se vio en los últimos años, este cambio, ¿y a qué se debería, Norma? Y lo que estábamos comentando, este es un cambio prácticamente que se va dando de manera muy gradual y pequeña. Pero en estos últimos 2 años, y sobre todo en este último año, sí tuvo un salto. Y nosotros en la investigación misma vemos a qué se debe este cambio un poco más positivo que antes, y es justamente a programas que exigen que la mano de obra esté con seguridad social, que las empresas que subcontratan le exigen que su personal tenga seguridad social. Y también se nota una leve mejoría en la parte del registro de los micro y pequeñas empresas, de las micro y pequeñas empresas. Sí, ahí hay crecimiento. Hay crecimiento tanto de personas como también de formalización. Es importante esto porque al tener en cuenta el empleo también podemos conocer datos del dinamismo que está teniendo la economía, Norma. Es un elemento que indica bastante, ¿verdad? Totalmente. Lo que pase con la mano de obra en Paraguay va a definir incluso la situación de pobreza. Hay mucha relación en que cuando le va bien a la población en su ocupación, también tiene mayor capacidad de compra de la canasta básica de alimentos y no alimentos, y eso también genera casi siempre una disminución de la pobreza monetaria. Ahora también hay que considerar que a veces lo macro no es muy coherente con lo micro. Por ejemplo, hay mucha exportación de soja, pero eso no es intensiva en mano de obra. Entonces sí favorece a una pequeña proporción del país, pero no al resto, no hay un efecto derrame inmediato. Y el otro tema es carne. Exportamos mucha carne, pero ¿eso implica mayor mano de obra? No.
Entonces tampoco va a impactar rápidamente. Pero todo lo que pase con la construcción, Sí. todo lo que pase en el Otros comercio, sectores. en otros sectores de intensiva mano de obra, sí va a impactar siempre en una mejora del bienestar de la población. Ujú. Y el desafío siempre es sostener esa mejoría, Norma. Sostener, y eso se da cuando se va formalizando, definitivamente. Ojalá se pueda sostener también, si bien el impacto que vemos son programas de focalización que están siendo cada vez más universalizados. Ojalá eso también pueda ir manteniéndose para que esto vaya mejorando. Norma, agradecemos su tiempo y su visita aquí en Canal Pro. Muchas gracias, y tenemos más información de las que preguntaste, así que Seguro estaremos está en el sitio compartiendo. web, o cualquier información adicional les podemos ir dando. Agradecidos. Gracias a ustedes.